mira, la verdad es que mi padre en esencia era una persona con una potencia artística innata, vamos, porque, claro, tú no recuerdas el bar La Golondrina, pero era un bar donde había una campana de tipo castellano y había unos muñecos que mi padre los ponía en diferentes fases de la época del año, de labranza y tal. Normalmente estaban arrimados a un fuego, ¿no? Pero los ponía a veces en una arada, o sea que tenía un gusto, y el bar mismo, una cosa un poco ingenua, muy naif, pero en potencia yo creo que había una persona que sentía el arte ahí, ¿no? Y yo creo que por ahí tiene que venir el camino, lo mío, que fue una cosa que, claro, desde la infancia, ¿no? Mi padre estaba encantado, lo que pasa es que mi padre murió cuando yo tenía 12 años, cuando empezaba realmente, pero estaba encantado. Y te digo, fíjate, un dibujo Los Tres Mosqueteros, que mucha gente lo recordará, lo tenía enmarcado y puesto en el bar, y muchos apuntes yo hacía rápidos de clientes que iban por allí, porque claro, entonces yo dibujaba a todo bicho viviente, y a todo lo que aparecía pues lo colocaba con una chincheta, o sea que sí tenía ese, o sea, le parecía estupendo que yo, pero vamos, yo con 11 años o 10 años pues no te lo había planteado. Lo que pasa es que era una afición pues desbordante, vamos, en mí, no, la gente en el colegio, a los compañeros y a todo, pues dibujos, y armé dibujos, y así estaba. Incluso el encerado haciendo el Evangelio de la semana, la escena correspondiente al Evangelio, pues me sacaban a pintarla, ¿no? O sea que es desde siempre. Yo recuerdo desde fíjate, tengo dibujos desde los 7 años, me parece. Sí, sí, precisamente ese dibujo de Los Tres Mosqueteros lo vio Julio Mostajo, que tú sabes, y se lo dijo a mi padre. Dijo, hombre, ¿por qué no mandas al chico a donde Vedate, que era una escuela pues recién creada hacía 3 o 4 años? Y así empecé, o sea, me mandó ir allí, y bueno, empezamos con Alberto. Efectivamente fuimos contemporáneos de esa escuela, y desde entonces muy amigos, y bueno, como hermanos, ¿no? Y pues fue así, los primeros ejercicios, que ya los verás luego en la sala que tengo dibujos, y hasta la Escuela San Fernando, claro, que ya es el ingreso, y después pues todo lo demás, ¿no? Que viene posterior, tú terminas y ya pues empiezas un poco con premios, con cosas, y empiezas tu carrera, ¿no? La gente decía, ¿pero qué pasa en Zamora? Porque éramos en proporción mucho más que en Madrid, y además gente con calidad, vamos, porque el examen entonces era un examen muy riguroso. El examen de dibujo era un examen complicado, porque había que dibujar muy bien. Y claro, ir de 7 a probar 6, y luego se unió Fernando Penetier, como sabes, que era zamorano porque estaba en Madrid, y Asunción Evangelista, que también se incorporó al curso. O sea que en proporción éramos bastante más que los de Madrid. Y alumnos, a mí me lo han dicho, concretamente un profesor de historia, que me decía, oye, aquello fue un poco el asombro de todos los profesores, porque decíamos que en Zamora, lo que ocurría es que en Zamora había dos maestros como fueron Daniel Vedate y Chema, fenomenales, y que, claro, a la gente le exigían, ¿no? Y fuimos muy bien preparados, eso fue lo que pasaba. Hombre, de ahí ya luego lo posterior, que es una aventura casi más personal, ¿no? Pero efectivamente los comienzos fueron así. Sí, sí, aunque yo empecé con la escultura, modelando, sí, me gustaba mucho, y además hubo La Viada, un escultor estupendo, que es el autor de las esculturas que están en la Universidad Laboral, un San José y una Virgen que están en el exterior, y me decía que yo era escultor. Me decía, tú eres escultor y tal. Y la verdad, yo empecé con la escultura, pero la pintura yo creo que fue por afinidad a mis maestros, a Vedate y Chema, que eran pintores, y que yo lo ayudaba en algún momento, y bueno, la cercanía y tal. Pero la verdad es que luego en algunas exposiciones me han hecho críticas, sobre todo por análisis de la forma, ¿no? Eso, yo creo que el escultor es dibujo, y es un análisis de la formal. Y en mí es verdad que yo creo que siempre lo he dicho, que a mí me llega mucho antes la forma que el color.
O sea, el color, yo no soy un colorista nato, pero en cuanto al análisis de la forma, yo creo que sí, sí lo soy. El dibujo lo siento mucho, mucho más que el colorido. Y efectivamente, yo creo que sí. Y ahora, pues sabes que contemplo algunas veces pues el pasarme la escultura, que me divierte muchísimo y lo paso muy bien, la verdad. Aunque es muy dura, ¿eh? Eso es verdad que la escultura es dura. Ya verás, yo incluso tuve un estudio pagándolo, un estudio que me agenció Alcorlo, Manuel Alcorlo, que es un fenómeno, el fenómeno del curso, y lo tuve al lado de él, y tuve 2 años, con ánimo de cuando cumplía la mili marcharme. Pero al cumplir la mili empezó con un encargo aquí que fue el gobierno civil, el mural este del cerco, y ahí empezó todo, vamos, y luego premios que me habían dado y tal, pero sí, la intención era marcharme a Madrid. Y también estuve a punto de irme a Barcelona, que bueno, pues esos años que incierto, incertidumbre, que no sabes cómo empezar, pero sí, sí, sí era mi intención. Lo que pasa es que luego ya, pues eso, vino encargos y bueno, pues aquí me he quedado, claro. En fin, a la orilla del Duero. Pues sí, sí, bastante. A mí me ha gustado mucho y me gusta, vamos. Es una ciudad... Hombre, lo que pasa es que Zamora ahora hay que criticar que las panorámicas de Zamora, excepto la del Duero, han desaparecido todas, ¿no? Cosa que yo me subo por las paredes, porque yo creo que había que haber contemplado las antiguas huertas, haber contemplado en unas urbanizaciones más bajas y, en fin, unas zonas de respeto hacia la ciudad, hacia las panorámicas, que han desaparecido. Tú ya una panorámica, obsérvala, ya no la ves en sentido panorámico. Tú vas por las huertas de San Martín y claro, rodeas la muralla, o en Olivares, que está llamado a esa parte también, porque esto ahora mismo es el boom un poco de la construcción y yo, a mí vamos, me parece que es un error, pero bueno, el progreso va por ahí, pues nada, pues que vaya, pues que le vaya muy bien, ¿no? Pequeñas joyas que están que no se valoran, la gente nativa no las valora, las destruye, vamos, o las deja abandonar y se caen. Y yo creo que es un error, porque cuando hay una arquitectura que tiene una personalidad autóctona como tiene esta zona, yo creo que hay que exigir un poco que lo que se haga sea un poco correspondiente de ese tipo de arquitectura. Y yo creo que eso no se está haciendo, ¿eh? No se está haciendo ni en Sanabria ni en muchos pueblos, que están desapareciendo el carácter por la tierra de campos y tal. Se hace el chalet suizo, el que quiere patar y llegar al pueblo y que se note que en fin, que ha llegado con dinero y todas esas cosas, pues hace el chalet suizo por encima de todo y eso es inevitable. Es una pena, es una vulgaridad, a mí me parece tremenda, pero que no somos, nosotros no podemos más que eso, que lamentarlo. Es un paisaje donde ya emergen pues nuevas edificaciones. Lo que pasa es que eso crea al mismo tiempo una nueva plástica. O sea, ya no es la pureza que tiene una arquitectura de ese tipo, sino está mezclada con dijéramos, unos surrealismos de casas que son pues pirulís o un frente forrado de pizarra que claro, es una cosa totalmente surrealista allí, ¿no? Pero bueno, que a la postre, en conjunto, crea una plástica nueva, no hay duda. Pero desde luego menos valiosa que lo que había, ¿no? No, yo sigo quedándome, a mí Sanabria me entusiasma, porque Sanabria tiene una luz y un magicismo especial, ¿no? Hombre, también me gusta mucho la parte de Tierra de Campos y de Toro, de todo esto, me entusiasma, ¿no? Pero es otra cosa, esto es, si quieres, un poco ¿cómo te digo yo? La liberación del hombre de Castilla, por ese lago que a mí me parece que es un milagro allí, pero luego la montaña, los azules y tal, a mí me sorprende muchísimo. Desde luego siempre que voy, y voy muy a menudo, vamos, muy a menudo, sobre todo en verano, llevo ya muchos años que bueno. Pero bueno, la Tierra de Campos es una preciosidad, en otro tipo, claro. Eso es así, yo creo que, pero desde luego, no sabría decir. Bueno, ahora mismo está lo de los Arribes, que también es un paisaje que
hay que ponerle mucha atención. Me parece a mí que Sayago es la zona más olvidada de Zamora, pero lo que pasa es que Sayago tiene la ventaja de que todavía no está cultivado, y ojalá no se cultive en este plan de hacer el chalet suizo al lado, aunque yo creo que es inevitable, pues una aspiración que a mí me parece muy lógica, humana, pero claro, me parece muy poco inteligente a la vez. Sí, es un mural que yo tengo un especial cariño porque, claro, es un mural que compendia un poco lo que fue mi infancia y juventud, ¿no? Y lo que era mi casa. Yo nací, como sabes, que era un bar-restaurante, y eso fue una especie de homenaje son 22 retratos, que tiene 5 metros por 1 y pico, y que lo hice, claro, en juventud, en una cosa que puedes todavía dedicarte años a un trabajo que no sabes si te va a pagar o no, ni te importa tres pepinos, ¿no? Pero fue muy bonito, pues fue unos estudios a la vez parciales preciosos de retratos y de psicología de los personajes. Fue un cuadro que yo creo que es una de mis obras capitales, desde luego. No, lo que pasa es que eso, claro, ello depende un poco del sentido que cada autor quiera tener, ¿no? Por ejemplo, yo creo que pues en ese cuadro a mí me fascinaba mucho los personajes que había por ahí, que cada cual era de su padre y de su madre, ¿no? Y personas pues desde el tímido hasta el hombre solitario, el hombre que comparte, que le gusta que le rían las gracias, o el observador, en fin, todo eso está allí metido. A mí me parece que no se ha hecho de todas maneras un buen estudio profundo ese cuadro. A mí me parece que por lo menos ya sí lo intentaba, vamos, y esa intencionalidad psicológica, vamos, era a mí fundamental en aquellos años, ¿no? Para mí, porque era una oportunidad de tener unos retratos y visto, que a mí me parece bastante original, visto el mural desde dentro, o sea, el bar desde dentro, porque cuando tienes la oportunidad, tú de ver a los personajes. Si tú desde el bar por fuera, tú ves a un barman, ¿no? El personal, al revés, eres tú un espejo de todo lo que está pasando allí, ¿no? Aconteciendo. Julio Mostajo, Ramón Abrantes también, y muchos personajes que incluso yo iba a estar metido con otro retrato, que luego lo quité en un dibujo inicial de composición, al final lo quité porque me parecía un poco demasiado apelmazado de personaje, ¿no? Pero desde luego, bueno, aparte del recuerdo que tiene, pues personal para mí, porque es el bar ya sería la reforma de que hizo mi hermano el mayor cuando al morir mi padre, pero vamos, era todavía un bar como una familia, ¿no? Hay unas vivencias muy bonitas del bar de toda la vida, claro, desde la infancia. Bueno, pues yo creo que, siempre lo he dicho, que el pintor, sobre todo figurativo, debe ser un hombre que no debe tener cortapisas para nada, ¿no? Debe de intentar, al menos, pues como era el hombre del Renacimiento, un hombre muy total, de murales, de retrato, de paisaje, incluso de miniaturas y de grandes superficies, ¿no? O sea, yo creo que ese es un dominio y un poderío que para mí ha sido muy importante, ¿no? Hombre, aunque aquí al final te quedas, quizá compartes de todo esto, porque al final, claro, las fuerzas no son las mismas, y yo me puedo subir a un andamio pues todos los años, ¿no? Pero yo he disfrutado muchísimo con el mural, muchísimo. Una cosa que me ha gustado, porque hay una cierta unidad por conceptos y tal con las esculturas, unas figuras y unos temas que hay que desarrollar en grandes volúmenes, y que, bueno, pues a mí me ha gustado mucho el espacio grande. Aunque hoy, afortunadamente, al revés, desgraciadamente el mural ya no se hace, muy poquito, ¿no? O de otro tipo, un mural abstracto, que es otra historia, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso está unido todavía a esos coletazos del Renacimiento que para mí eran muy importantes en los años de formación y demás. El humanismo metido porque yo creo que sin humanismo no, el arte pues se queda una entelequia
y un juego plástico que a veces pues puede caer en una frialdad, ¿no? Vamos, no la historieta tampoco, la historieta es otra cosa, pero el humanismo metido en el arte a mí me parece fundamental. Es que además el arte siempre tiene que servir para el hombre, no hay duda. Hoy día me parece que hay una pluralidad excesiva, ¿no? Y el todo vale, y me parece que el arte no vale todo. O sea, yo creo que a mí el abstracto me parece fenomenal. Yo, fíjate, ha sido un arte que me ha gustado mucho estudiarlo y tal, pero yo soy incapaz de hacer una cosa abstracta. O sea, yo necesito una vivencia anterior de lo que sea, una sensación. Partiendo de ahí tú puedes hacer luego elucubraciones y como desbastarlo un poco de esa humanidad por la plástica y demás, pero no soy capaz de enfrentarme a unas manchas de por sí o a una forma de por sí, ¿no? Pero bueno, eso es una forma de ser de cada uno que yo lo respeto y además me parece fenomenal, vamos. Hoy día hay gente muy buena, fíjate, Chillida, por ejemplo, esa esencia que hace del arte, que es una maravilla, me parece que es casi una mística. Pero es muy difícil y sobre todo yo creo que lo que necesita cualquier forma y expresión de la artística es la autenticidad. Si la autenticidad no se va para ningún sitio. Claro, se va pues eso, a las modas y el cambio, ahora cambio esto y ahora hago esto y ahora hago lo otro, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental. Yo creo que el artista lo que tiene es que trabajar, o en la escultura o lo que sea, y si llega el reconocimiento bien, y si no llega, pues no pasa nada, vamos. Yo creo que uno es feliz haciendo el arte, vamos. El arte que tú quieres, que a veces no se puede hacer del todo, ¿no? Porque los condicionamientos también de la profesión a veces te toca hacer cosas que no te llenan demasiado y bueno, tienes que hacerlas. Eso es un factor de tu vida también que tienes que... Pero vamos, yo creo que lo importante es hacer tu obra y que un día, pues si alguien tiene a bien reconocerla, que me parece muy bien. No, proyectos ahora pues no tengo, inmediatos no tengo, son encargos lo que tengo y voy haciéndolos, porque además tú sabes que estoy en la Escuela de Artes de Zamora como profesor, me jubilo este año y una vez que termine yo creo que es la hora de replantearme un poco, sobre todo obras que yo quiero hacer, que ahora no tienes tiempo ni... Porque yo creo que también esto no se puede hacer a ratos, o sea, hombre, si entre clase y clase voy a pintar un poco, ¿no? O sea, necesitas una concentración, pero específica y muy seria, ¿no? Y eso, pues yo quiero hacerlo cuando termine, porque tengo pensar muchas obras que quiero realizar, vamos, que no me gustaría que no fueran realizadas, sino me gustaría hacerlas y adecuadamente, claro. Hay obras que, claro, tienen uno especial cariño porque quizás son un momento, te descubren en un momento cosas importantes que son luego continuidad, y otras que, bueno, pues que son más de la etapa, como te diría yo, más evolucionada, ¿no? A mí me parece que hay obras que efectivamente, lo que te decía yo, el bar La Golondrina, a mí esa obra me parece con muchos defectos que tiene, ¿no? Desde la propia concepción y influencia de Vázquez Díaz, que para mí ha sido el maestro de mi época, ¿no? Aparte de mis maestros directos como Chema o como... Pero ha sido el pintor que para mí ha tenido una capacidad... En años que además casi se veía muy poca obra. Bueno, muy poca obra por el alineamiento político que tenía España y que no se podía ver. Entonces era un hombre de avanzadilla y maestro de maestros en muchos casos, ¿no? Y a mí me parecía fenomenal. Y bueno, pues a pesar de eso, pues hay muchas obras que tienes en mente y me parece que son importantes, que es la obra que luego no sé si coincidirá con la crítica. Uno debe de volcarse en las obras que uno cree que son importantes en tu evolución, ¿no?